¿Qué pasa, gente? El próximo Real Madrid de Florentino y de José Mourinho empieza a tomar forma. Primeros nombres, primeros jugadores que se acercan al club blanco. Empieza fuerte este inicio de junio. Vaya verano vamos a tener. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, muchas gracias por el apoyo en los últimos, tenéis sobre todo muy recientes el de la firma de Mourinho, que firmó hace un par de semanas, hasta 2029, y también de más reciente aún un poco el de esa lista de la compra de José Mourinho a pachas con el Real Madrid, acordando esa serie de perfiles que, por cierto, me sorprendió un poco porque en el vídeo, que no suele ser habitual, sobre todo en YouTube, había algunos comentarios con ciertos recelos sobre la información, pero es que ni 24 horas después ya han empezado a salir nombres y se pueden ir marcando, o el Madrid está a camino de ello, los tics en las posiciones de las que hablábamos. Contamos que el Real Madrid quería, eso lo contamos el día que avanzamos en The Athletic, el adiós de Carvajal, que fue el viernes antes de que el lunes anunciara, creo que fue. Contamos que la información que tenía es que el Real Madrid estaba buscando un perfil de lateral derecho para complementar a Trent, que evidentemente pueda ser titular, pero que fuera un perfil bajo, muy sujeto, muy condicionado por el presupuesto, y que no iba a ser un Hakimi, porque me entendáis todos. Luego también añadíamos que busca un lateral izquierdo que esté para disputar de tú a tú la titularidad con Álvaro Carreras, un central dominante con liderazgo y un centrocampista creativo. De esos 4 fichajes, en las últimas horas se han conocido nombres y se han desarrollado 2 carpetas que vengo aquí a analizar. Empezamos por el lateral derecho, Dumfries, del Inter de Milán, que cumple todas las condiciones que contaba en The Athletic. Es un jugador que, sin ser uno de los top mundiales, es internacional con Holanda, lleva años mostrando cierta fiabilidad con el Inter. El Inter es un club que está haciendo las cosas bien en los últimos años, ha tenido las finales de Champions, aunque no las haya ganado, ha tenido el Scudetto. Que jugar en el Inter, aunque en España a lo mejor no tenga tanto cartel, no es cualquier broma, y sobre todo a un precio asequible, que es el de 20 millones, lo desvelábamos el martes en The Athletic. Tiene cláusula de rescisión de 20 millones. Habían salido algunas informaciones con 25 o un poco por debajo de 25, es bastante por debajo de 25, son 20 millones de euros de cláusula. Mi opinión, algunos habíais hablado de Ratiu, del Rayo Vallecano, se está hablando de Pedro Porro, se está hablando de Fresneda, es otro de los nombres que ha considerado el Madrid. A mí lo de Pedro Porro me parecería un enorme fichaje, internacional con España, con experiencia en Portugal, en la Liga Española también, pero luego Portugal, Premier League, cosas buenas con título europeo con el Tottenham, cosas malas como esta temporada luchando por no descender, y creo que podría llegar en un punto de maduración muy grande, pero el Tottenham no tiene pensado venderlo. Es un jugador muy importante, y sobre todo para el precio que el Real Madrid tiene destinado a esa operación, que también desvelamos en The Athletic, que es de unos 30 millones de euros. Es imposible sacar a Pedro Porro por 30 millones del Tottenham actualmente. Y luego otro nombre que ha sonado en el Madrid internamente, que es el de Iván Fresneda, jugador con pasado en la cantera del Real Madrid, que está en el Sporting de Portugal, pero contrato en Lisboa con el Sporting hasta 2028 y cláusula de rescisión de 80 millones. Operación también muy difícil porque, igual que el Benfica, Sporting de Portugal es un club que no da facilidades en las negociaciones, que vende muy caro, que sabe vender y que no tiene esa necesidad imperiosa de facilitar ningún acuerdo, ni mucho menos. Por lo tanto, Dumfries puede ofrecer, con esa veteranía que tiene, 30 años, eso a mí me chirría. 30 años, 31 haría el año que viene, ha tenido una operación en el último año también, algo desaconsejable, pero al final, cuando tienes un internacional, también es un jugador, por cierto, que es más carrilero que lateral, pero cuando tienes un jugador
por 20 millones, que es titular en el Inter de estos últimos años y también en la selección holandesa, va a estar en el Mundial por ese precio, para el perfil que quiere el Real Madrid, que lo tenía muy claro. Creo que sería un acierto, y una fuente con conocimiento de las negociaciones decían que básicamente estaban esperando y que se estaba trabajando con la confianza de que en cuanto que sean las elecciones, si Florentino, esto es importante, si Florentino gana las elecciones, esté todo listo. Esa es la confianza que hay para poder anunciar ese fichaje. Y luego, fíjate, siempre solemos empezar de derecha a izquierda, como se suelen recitar las alineaciones. Ahí tenemos el lateral que os decía, y luego también está Konaté. Konaté ha vivido una saga, con Konaté se ha vivido una saga que a mí me recuerda mucho a la de Rüdiger. Fue ofrecido al Real Madrid, el Real Madrid tuvo conversaciones en el último tercio, en el último trimestre del año pasado, muy positivas. El Real Madrid, lo contamos en The Athletic también, tenía la sensación por esas conversaciones que al jugador le gustaría fichar por el Madrid, pero luego, como desveló Ornstein y luego confirmaron muchos medios internacionales, y creo que también en España, el Real Madrid se bajó de eso, se salió de esa carrera y llamó al Liverpool para decir: oye, nosotros ahora no estamos en eso, si vais a negociar con él la renovación, porque acaba contrato este mes de junio, en 2026, que no usen nuestro nombre para sacar una mejor oferta. Avanzó bastante la situación con el Liverpool. Konaté, que no suele hablar tanto, salió en una zona mixta, creo que fue, diciendo como que se veía ahí la temporada que viene, o que estaba muy cerca la renovación. Gente del vestuario del Liverpool te decía lo mismo, que era un poco el mensaje que estaba pasando Konaté, pero de repente el salto fue demasiado grande entre lo que podía ofrecer el Liverpool, lo que quería Konaté, y al final no se llegó a un acuerdo. Como agente libre, el Real Madrid ha estado ahí muy atento para recuperar ese trabajo que ya estaba hecho, y cuando había estado descartado, como pasó con Rüdiger fue finales de 2021 más o menos, casi todo cerrado, se cae, está hasta la eliminatoria ya en 2022 contra el Chelsea caído, y después de esa eliminatoria de Champions contra el Chelsea se vuelve a reavivar y se le ficha como agente libre. Bueno, pues con Konaté ahora también, en el tramo final de la temporada, se empiezan a revivir esas conversaciones, y es un fichaje que tiene muy buena pinta. El Real Madrid está trabajando en eso y tiene buena pinta de que se pueda cerrar. Llegaría en una operación muy clásica del Real Madrid, que viene haciendo mucho desde hace bastantes años, con prima de fichaje. Por supuesto, lo que te ahorras en el traspaso, al final, de una forma u otra, lo tienes que meter en esa prima de fichaje para convencer al jugador. Y yo en esto, y he visto algunos en Twitter, en X, que lo decían, cómo cierta parte del madridismo ha ido cambiando la opinión sobre Konaté en función de si el Madrid lo tenía fichado bien encaminado y luego se había apartado, y ahora otra vez lo vuelve a tener fichado. Tenéis mi vídeo de cuando estaba bien encaminado, y luego cuando he vuelto a hablar de él he mantenido lo mismo. Esta temporada ha sido horrorosa de principio a final, como la de casi todo el Liverpool, pero a mí, si me preguntáis mi opinión, me sigue pareciendo un gran fichaje. Un jugador que ha sido titular en los últimos años con Francia, vamos a ver en el Mundial, que ha sido titular en el Liverpool, que en un Liverpool que ha ganado Premier, que ha estado muy arriba, que ha estado en finales de Champions también con el Madrid, un equipo de esa solvencia, y que ha tenido, por ejemplo, a Van Dijk al lado, que eso también curte mucho y enseña mucho y te eleva, y que en Francia, por ejemplo, puede tener a Saliba, que puede tener también, es la selección seguramente con mejores centrales en los últimos años, que parece una fábrica continua de centrales. Me parece que tiene un bagaje muy, muy importante. También ha tenido lesiones anteriormente, este año le han respetado bastantes, no es algo que a priori creo que sea de gran preocupación. Y lo mismo, si puedes hacer un fichaje así de élite con a coste no cero, con prima de fichaje, creo que es una incorporación muy interesante, y que además con la economía del Madrid, que no es tan bollante, te permite meter ese dinero en otros sitios. Entonces, a mí es un fichaje que me parece bastante top. Creo que también marca todos los checks estos de el central dominante que pueda ser el líder de una defensa que pedía Mourinho, y eso también me parece muy interesante. Por supuesto, Mourinho está enterado de todos estos movimientos, y si se cerraran esas operaciones,
que hay que estar muy atentos a después de las elecciones, si las gana Florentino, habría que mirar o que seguir mirando al capítulo, a las dos posiciones que nos quedan, que os dije que el Madrid y Mourinho querían reforzar, el del lateral izquierdo y el del centrocampista. Por lo demás, lo de Mourinho, ha habido un movimiento muy importante en las últimas horas. Mientras estoy grabando esto no está cerrado del todo, pero Marco Silva, entrenador del Fulham, que contábamos en The Athletic hace semanas que era el favorito para ser el sucesor de Mourinho en el Benfica, al principio tenía dudas de volver a Portugal porque le gusta mucho la Premier League. Bueno, se ha anunciado que se va del Fulham y también hemos contado con Ornstein que está muy avanzado su acuerdo para incorporarse al Benfica. Bueno, hay que seguir uniendo esos puntitos y te da la dirección clara de todas las cosas, que es la de José Mourinho siendo próximo entrenador del Real Madrid, Marco Silva que se termine de cerrar por el Benfica, y por cierto 2 operaciones en las que está Jorge Méndez, que es nuevamente, y no ha empezado, no se ha abierto digamos oficialmente, o no estamos todavía, casi acaba de terminar, hemos tenido la final de Champions hace unos días y ya está siendo el rey del mercado, estando en muchísimas operaciones. Por lo demás, importante este miércoles, la expectativa es que, bueno, Riquelme dijo que iba a anunciar a su segunda gran estrella, dijo con Rubén Martín en una entrevista Interruptus que se va a hacer de nuevo este miércoles precisamente, que lo va a anunciar y que lo va a anunciar con contundencia, incluso con más de lo que anunció a Rodri. Y bueno, la expectativa, no hay actos públicos de Riquelme, solo entrevistas privadas, así que o lo hacen alguna de esas entrevistas, o un poco esa expectativa, caldo de cultivo, es que como va a ir por la noche al Hormiguero, programa de máxima audiencia, de máxima repercusión también internacional, de los pocos, yo diría, de los pocos formatos, programas de lo que es televisión tradicional que resiste a los Netflix, Amazon Prime, etcétera, que todavía sigue teniendo mucha audiencia. Creo que es un contexto, un escenario muy potente para anunciar a alguien. Ni os cuento si es Haaland. Así que nada, como siempre, os leo en comentarios a ver qué os parece Dumfries, si os hubiera gustado más un Pedro Porro o un Fresneda, si hay algún nombre, muchos me hablasteis, insisto, de Ratiu del Rayo Vallecano, creo que también se hubiera adaptado muy bien a lo que buscaba el Real Madrid, si os gusta Konate, y nuevamente por qué iríais en lateral izquierdo y en el puesto de centrocampista. Y ya, si me dejáis por el mismo precio, quién creéis y quién queréis que va a anunciar Riquelme este miércoles, pues mejor que mejor. Un abrazo a todos, no os olvidéis de suscribiros, ir a TikTok, que estamos creciendo mucho, Mario Cortegana, hypear el vídeo, etcétera, etcétera, para que esto siga creciendo. Un abrazo muy fuerte a todos.